Capítulo 6. Grupos naturales, ad hoc y autoconscientes. A lo largo de esta obra, tanto en la primera parte como en la que va de la segunda, hemos venido haciendo referencia a distintos tipos de grupos humanos donde puede ilustrarse y observarse la compleja trama de los fenómenos grupales. Hemos mencionado, entre otros, la familia, el grupo laboral, el grupo del aula y el grupo de amigos. Primera distinción: naturales y ad hoc. Ahora bien, grupos como estos que acabamos de mencionar representan un ejemplo claro de los nucleamientos humanos que se constituyen naturalmente, por así decir, por el desarrollo o devenir de la dinámica social misma. Ellos están destinados a satisfacer necesidades propias de los individuos, pero también de la sociedad y la cultura. Surgen como expresión de diversas instituciones sociales y son una formación indispensable para su supervivencia, reproducción y mantenimiento. Existen, por otra parte, grupos o en ocasiones solo instancias o formaciones grupales circunstanciales que se convocan y surgen como producto de una decisión voluntaria, institucional o personal, para promover específicamente una actividad o trabajo colectivo determinado. Puesto que estos grupos se constituyen a partir de una convocatoria expresa para cumplir con ciertos objetivos específicos, los llamaremos grupos convocados ad hoc o más brevemente grupos ad hoc. Por contraposición, llamaremos a los otros mencionados más arriba grupos sociales naturales, o más brevemente naturales. Una característica de los grupos ad hoc es que se reúnen ex profeso para algo en un espacio y un tiempo determinados y acotados, con un cierto encuadre, adoptan determinada estructura generalmente expresa y se prevé ciertas formas de intervención e interacción entre sus miembros. ¿Voluntarios o obligatorios? No debe suponerse en modo alguno que con esta clasificación se alude al tema de la libre elección de la pertenencia al grupo. Tanto en unos como en otros, naturales o ad hoc, puede haber casos en que la pertenencia sea optativa y casos en que sea obligada. Así, por ejemplo, dentro de los primeros, mientras que la familia de origen es un grupo obligado o impuesto, ya que nadie elige en qué familia ha de nacer, la familia construida, al menos en lo que hace a su origen, la pareja conyugal, resulta un grupo formado a elección, por lo menos dentro de sociedades como la nuestra. Del mismo modo, es voluntario o optativo el grupo de amigos, pero generalmente es impuesto el grupo laboral, etc. A su vez, dentro de lo que hemos denominado grupos ad hoc, ocurre que estos pueden autoconvocarse. Por ejemplo, un grupo de autoayuda que se constituye espontáneamente o responder a una convocatoria externa no obligatoria, VGR, una sociedad de fomento que llama a los vecinos para tratar un tema barrial. Pero también puede ocurrir que la pertenencia y la participación en el mismo sea impuesta. Tal sería el caso de una institución que convoca a sus miembros o algunos de ellos previamente designados con carácter obligatorio a constituir un grupo para analizar y o resolver determinados asuntos institucionales, etc. Lo que queremos destacar al hacer esta distinción es, entre otras cosas, el hecho de que en el caso de los grupos convocados ad hoc existe una voluntad o decisión de alguno o algunos, sean o no los propios participantes, de utilizar y pautar una situación grupal como recurso o instancia para lograr ciertos objetivos o cumplir determinadas tareas. Los grupos autoconscientes. Deseamos finalmente diferenciar dentro de los grupos ad hoc aquellos que por su finalidad y su metodología influyen en una valorización y una apelación a los aspectos subjetivos, individuales y o grupales, una búsqueda de la toma de conciencia por parte de sus integrantes de aspectos vinculados con la experiencia y el accionar propio o con el accionar y el proceso del grupo mismo. Llamaremos a estos grupos autoconscientes. Grupos autoconscientes serían, por ejemplo, los grupos terapéuticos, en cualquiera de sus corrientes, gestálticos, psicoanalíticos, psicodramáticos, etc.
Los ya mencionados grupos de autoayuda o ayuda mutua que se constituyen para superar alguna adicción o para responder mejor a una situación existencial traumática, como los grupos de alcohólicos anónimos, de fumadores, de padres de drogadictos, de padres de niños discapacitados, de mujeres golpeadas, etc. Los grupos de reflexión y encuentro que se forman para cambiar impresiones y experiencias de entorno de determinada situación vital, como los grupos de madres primerizas o grupos de adolescentes, etc. Los grupos de reflexión centrados en torno a un rol o una actividad que se forman buscando el apoyo, la comprensión y el esclarecimiento de los problemas comunes. Grupos de maestros o de profesionales de la salud, los grupos operativos aplicados al aprendizaje o a un análisis institucional, etc. En todos estos casos se apela a la fuerza y el apoyo grupal, a la participación de todos y cada uno de sus miembros, lo cual forma parte del sentido mismo del grupo. Y lo que es aún más definitorio, en ello se hace un trabajo sistemático que incorpora como variable significativa el reconocimiento y develamiento de lo subjetivo, sea de la propia experiencia personal o de la comunicación interpersonal, la toma de conciencia de sí y o del grupo. Breve referencia histórico-antropológica. Otra nota interesante que queremos destacar en relación con estos distintos tipos de grupos tiene que ver con su aparición histórica. En tanto que los grupos naturales aparecen, según todo lo que hace suponer, muy tempranamente en la historia de la humanidad, los grupos autoconscientes constituyen, al menos en su formulación más acabada, una conquista reciente de nuestra cultura. Tal vez podamos decir que los grupos naturales o espontáneos nacieron de algún modo con la humanidad misma. En efecto, se supone que en un comienzo los seres humanos estuvieron reunidos en cierto tipo de agrupamientos nómades llamados hordas. Sin estos agrupamientos difícilmente hubiera podido prosperar la especie humana. Ellos permitían a nuestros primitivos antecesores atender las necesidades más perentorias de la supervivencia, como la alimentación, la reproducción, la crianza y la defensa. Tal vez en un sentido muy riguroso no podemos denominar grupos a las hordas de los hombres de las cavernas, debido a su falta de autopercepción y las características de la comunicación. Podemos abrir al respecto un interrogante para la polémica. Pero sin duda, con toda rigurosidad sistemática y justicia histórica, debemos denominar grupos a los nucleamientos humanos de las sociedades ágrafas, carentes de escritura, mal llamadas sociedades primitivas, desde una concepción antropológica lineal y etnocéntricamente evolutiva. Podemos dudar en algún sentido en llamar grupo a la horda, pero no podemos escatimar esta denominación para los fuertes nucleamientos comunitarios característicos de este tipo de sociedades, tanto las de nuestros ancestros arcaicos como los de las aún supervivientes sociedades ágrafas. Sin duda existen también en ellas distintas variantes de las formaciones sociales que denominamos genéricamente grupos ad hoc, miembros de la comunidad que se reúnen ex profeso en lugar y tiempo determinado para cumplir tareas sociales específicas, como los consejos de guerra, los consejos de ancianos, etc. A través de las distintas civilizaciones y culturas que la historia de la humanidad registra, aparecen pues tanto grupos naturales como grupos ad hoc en su forma más genérica. Sin embargo, quizás no ocurra lo mismo con los grupos autoconscientes. Tal vez podamos afirmar que estos grupos, al menos como los que caracterizamos aquí, son una conquista de la sociedad contemporánea, un hallazgo de nuestro siglo. Particularmente, asociamos su nacimiento con el surgimiento de las ciencias humanas y sociales, con el descubrimiento del fenómeno grupal en tanto tal, con la reivindicación de los aspectos subjetivos y emocionales que surge como corriente contestataria y alternativa en las últimas décadas frente al supuesto racionalismo y pragmatismo de una sociedad utilitaria a ultranza, con el descubrimiento de la mano del psicoanálisis de los fenómenos no conscientes que inciden y presionan sobre nuestra vida. Surgen en parte como subproducto de los trabajos realizados dentro de la psicología social
creando grupos a modo de laboratorios sociales para estudiar y experimentar el fenómeno grupal, ese fenómeno microsocial sui generis donde se producen hechos vinculares y estructurales que vale la pena indagar y también fundamentalmente utilizar como herramienta de cambio y mejoramiento social. Surge también por la necesidad que experimenta el hombre moderno de encontrar un entorno afectivo y continente ante la lenta destrucción de los grupos primarios tradicionales, el barrio, la comunidad e inclusive la familia, dentro de una sociedad urbana, tecnológica, impersonal e individualista que condena al ser humano a una vergonzante soledad. Tal vez en este sentido, estos grupos autoconscientes sistemáticos, a la vez que representan un hallazgo moderno como recurso psicológico y psicosocial metódico, apuntalado por algunos descubrimientos científicos importantes, vengan a rescatar mecanismos que la sabiduría de algunas sociedades menos desarrolladas, pero también menos alienadas que la nuestra, resguardan en el encuentro comunitario más o menos espontáneo, natural y cotidiano. De todos modos, hay recursos técnicos y una fundamentación teórica que hemos de rescatar y profundizar en estos nuestros grupos autoconscientes construidos para nuestra época y nuestra cultura con lo que ella tiene de peculiar. Por último, y no es esto mérito pequeño, los grupos autoconscientes contemporáneos constituyen el producto de una búsqueda, tal vez no siempre demasiado explícita, de una democratización social al promover la participación activa e igualitaria de las personas en el seno de pequeños grupos, a la vez que un develamiento progresivo de los mecanismos y las fuerzas ocultas del psiquismo individual y grupal, que constituyen muchas veces fuentes de manipulación y de dominio. Sentido de la presente clasificación. Hemos introducido esta particular clasificación de los grupos que el lector no encontrará en otras obras afines, porque queremos analizar en forma separada y diferenciada el funcionamiento de la dinámica en uno y otro caso, y sobre todo el fenómeno relativo al ejercicio de la autoridad o al rol de coordinación de los distintos tipos de grupos. Respecto de este punto, consideramos que solo puede hablarse de rol de coordinador grupal en el caso de los grupos ad hoc, y muy particularmente en el caso de los grupos autoconscientes. Aun cuando casi siempre en los grupos naturales se encuentre alguien dirigiéndolo o encabezándolo, difícilmente lo llamaremos coordinador. Y esto no es arbitrario, sino que responde a una realidad. En la familia, los que institucionalmente detentan la autoridad y dan las pautas de comportamiento son los padres. En el trabajo, el jefe, el capataz y el gerente o quien haga las veces de tal. En la escuela como institución, la dirección y dentro del aula, en el trato directo con los estudiantes, el maestro o profesor. Y así sucesivamente. También puede ocurrir que un grupo natural carezca de autoridad formal. Tal sería el caso, por ejemplo, de un grupo de amigos o la barra de chicos del barrio, etc. Los grupos que denominamos autoconscientes también pueden tener o no autoridad formal. Ellos pueden ser totalmente autogestionarios o instituir liderazgos rotativos o total ausencia de liderazgo formal, o pueden tener una persona que coordina de continuo. Así pues, no es que un tipo de grupo se caracterice por la presencia y otro por la ausencia de autoridad formal o de una figura que los dirija. Lo que los diferencia en este sentido es el rol que debe cumplir esa persona. Así, nadie diría que el rol de los padres sea el de coordinar el grupo familiar, sino de educar, pautar la vida cotidiana y atender las necesidades tanto materiales como psicológicas de los hijos. El rol del jefe es organizar el trabajo, dar las pautas para que la tarea se realice y cuidar inclusive su cumplimiento. El rol del maestro es promover el aprendizaje y lograr que los alumnos adquieran ciertos conocimientos y desarrollen algunas aptitudes o capacidades básicas. Sin embargo, en todos estos casos se dan fenómenos grupales, y en todos los casos, la persona que dirige incide poderosamente en la dinámica interna, alienta cierto tipo de interacción y de comunicación entre los miembros, etc. En esto coincide con el rol del coordinador, pero como acabamos de ver, no se identifica totalmente con él.
puesto que uno de los objetivos centrales de la presente obra es brindar algunos recursos para el ejercicio de la coordinación, este tipo de disquisición será importante. Además, otra razón fundamental para introducir esta clasificación es que nosotros hemos de detenernos de manera especial en el estudio de aquellos que denominamos grupos autoconscientes, en sus distintas variantes y sobre todo en las que suponemos han de interesar particularmente a los lectores como herramientas concretas de trabajo. En el séptimo y octavo capítulo describiremos sus objetivos y metodología. Relataremos situaciones y episodios significativos para someterlas a su análisis, hablaremos de logros y dificultades, etc. ¿Puede un grupo natural transformarse en un grupo ad hoc y en autoconsciente? A esta altura resulta necesario aclarar, sin embargo, que no existe una incompatibilidad intrínseca o una separación insalvable entre uno y otro tipo de grupos. Puede ocurrir perfectamente que un grupo natural adopte por momentos la estructura y funciones de un grupo ad hoc, y que inclusive realice actividades propias del grupo autoconsciente. Pongamos por ejemplo el caso del aula, que consideramos un grupo natural. Si en algún momento el docente decide plantearlo como grupo de aprendizaje o como aula-taller, él organizará la actividad en función de un trabajo grupal sistemático, de una adecuada participación de los alumnos, del intercambio y la cooperación intelectual, le sugerirá una ubicación especial que favorezca el trabajo conjunto, etc. El rol del docente se ve complementado así con el rol del coordinador y el grupo adquiere las características de un grupo ad hoc. Si además en algún momento y consciente de la presencia de obstáculos en la dinámica o entusiasmado por ciertos aspectos fecundos del acontecer grupal o por cualquier otra causa, ya sea espontáneamente o a solicitud de algunos alumnos, el docente decide hacer un trabajo de autorreflexión, volviendo la mirada sobre fenómenos subjetivos y experienciales de los alumnos o sobre fenómenos o mecanismos grupales que han ido apareciendo, el trabajo adquiere las características del grupo autoconsciente. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha parecido el trabajo? ¿Alguien sintió que no pudo participar cómodo, que hubo algún obstáculo o dificultad? ¿Qué tal funcionó cada subgrupo? Estas serían algunas de las preguntas disparadoras de un registro, una aceptación, una ponderación, una toma de conciencia, en suma, de los aspectos subjetivos que fueron acompañando al trabajo realizado. También puede planificarse dentro del aula un trabajo que se encuadre dirigido específicamente a tales objetivos, por ejemplo, para mejorar la dinámica del grupo natural mismo y donde se plantee de entrada un encuadre propio de los grupos de autorreflexión y de encuentro. Volveremos sobre este punto más adelante. Otro ejemplo puede estar dado por un conjunto de vecinos, grupo natural, que comienza a reunirse para resolver problemas de la comuna o para obtener satisfacción de ciertos derechos, etc. Se reúnen varias veces, establecen un horario y un lugar, fijan algunos roles, se plantea cierta distribución de trabajo, han comenzado a funcionar como grupo ad hoc. A su vez, una familia en que aparecen serios problemas o perturbaciones de convivencia y se decide a buscar una ayuda profesional para analizar su funcionamiento y ver con más claridad lo que les ocurre para poder comunicarse mejor y superar sus problemas, comenzará a realizar actividades propias del grupo autoconsciente, volviendo la mirada indagatoria sobre sí y así sucesivamente. Por otra parte, un grupo que nace como grupo ad hoc, sea o no autoconsciente, puede decidir emprender en conjunto alguna actividad social, laboral o profesional y constituirse como grupo natural. Tal sería el caso, por ejemplo, de un grupo formado por profesores que se reúnen para analizar los problemas y dificultades del rol docente y para debatir sobre cuestiones educativas y que, al encontrar afinidades y proyectos comunes, deciden realizar una experiencia educativa. Se constituye como una cooperativa para organizar una institución de enseñanza y comienza luego a interactuar con las actividades normales de una escuela.